Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo espacio de CTRM Noticias. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones, y es un gusto estar con todas y todos ustedes en esto que vamos a titular Clic al Trabajo. La intención es generar el análisis de diversas noticias del mundo del trabajo y poder estar con todas y todos ustedes más allá del gremio telefonista, sin dejar de lado el tema de la digitalización y lo que esto representa para la clase trabajadora en todos los ámbitos del diario acontecer. Es importante también poner sobre la mesa hacia dónde nos vamos a dirigir y cómo fortalecer a las organizaciones sindicales. Y en el caso de que tú no estés en una organización sindical, ¿por qué es importante afiliarnos a una o en su debido caso construir la nuestra? Porque no hay mejor herramienta para la clase trabajadora para defender sus derechos, evitar la precarización y todas estas prácticas que realizan pues los grandes conglomerados empresariales que cuentan con estructuras jurídicas, políticas y muy bien establecidas para evitar que la clase trabajadora tenga un amplio desarrollo a nivel personal, pero sobre todo a nivel colectivo, porque a nivel colectivo es como recuperamos nuestros mejores espacios. Vamos a comenzar entonces con este nuevo espacio. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este episodio 01. Y pues hoy vamos a hablar de temas bastante necesarios, pero desde una perspectiva yéndonos un poco más a profundidad de lo que realmente está ocurriendo. El primer tema, déjenme platicarles que este miércoles 20 de agosto, en la sede del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se dio un evento bastante importante. Bueno, siempre lo es, ¿no? Cuando se da una plenaria de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, que ya lleva sus años, pues, aglutinando a organizaciones sindicales que buscan la posibilidad de mantener su democracia, de crecer, de defender los derechos de sus agremiadas y agremiados, pero sobre todo desde un punto de vista democrático, independiente, autónomo y bastante bien conformado por las decisiones y los consensos de la clase trabajadora. No entrar en el esquema corporativista, perdón, que tanto daño le ha hecho a México durante décadas y que pues hasta estas organizaciones, algunas de estas organizaciones que anteriormente eran llamadas corporativistas, pues han tenido que comenzar a cambiar, han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Indudablemente, la transformación política que está ocurriendo en nuestro país, pues ha sido un factor de diversos cambios en distintos ámbitos de la vida pública. La vida pública, como decía el presidente López Obrador, se ha hecho más pública, pero sobre todo, pues la intención también es que la participación y el consenso democrático entre todas las partes que conformamos la sociedad, así es también en el caso de los sindicatos, pues es intentar generar mejores condiciones de vida para todas y todos. Si bien es verdad que ha habido en estas últimas semanas bastantes críticas a partir pues, de algunos comportamientos que algunas y algunos compañeros han tenido, compañeros me refiero a algunos políticos que fueron muy criticados de vacacionar en lugares como España, Portugal, Tokio, etcétera, pues la realidad es que esto ha sido siempre una condición que embarga los deseos particulares y personales de aquellos que forman parte de la clase política. Sin embargo, también hay que reconocer que varios cambios se han dado. Por ejemplo, y para muestra basta un botón, esta reforma laboral del 1 de mayo del 2019, donde pues se dio este impulso a mejorar las condiciones de libertad sindical, a mejorar espacios donde se pudiese discutir de manera abierta, consensuada, pero sobre todo, consensada, perdón, pero sobre todo democráticamente, pues
temas de interés muy profundos, pero sobre todo en el caso de los sindicatos, pues el futuro y el porvenir y sobre todo el presente de la clase trabajadora en nuestro país. La reforma del 1 de mayo pues abrió las puertas a muchísimas situaciones que debemos de tener muy en cuenta, que representan décadas de lucha de muchísimos sindicalistas, de propuestas que los sindicatos han abanderado desde hace bastante tiempo, acompañados de personajes como nuestro querido doctor Héctor Barba, el abogado Barba, quien además de ser en su momento asesor del sindicato de telefonistas y de la misma UNT, también fue uno de los redactores de la famosa Declaración de Guadalajara, ahí donde el SUTERN pues dio una lucha importante en los años 60 por la democratización de su organización y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los agremiados a esta organización. Después también, pues podemos hablar de personajes que han estado bastante tiempo en este mundo del trabajo, pero que también han aportado muchísimo. Y este es el caso, pues, por ejemplo, de Agustín Rodríguez, el secretario general del Estunam, quien pues ya se nos adelantó en este camino que se llama vida a otro plano, pero dejó bastantes cosas interesantes al interior de su organización, que por cierto comparte la presidencia colegiada de la ONT, el Estunam, hoy dirigido por Carlos Hugo Morales, junto con el ASPA de México y obviamente con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, dirigido por el compañero Francisco Hernández Juárez. En este sentido, pues ya llegando a este punto, vale mucho la pena hablar de que este miércoles estuvieron aquí en nuestra sede sindical el secretario general de la CSA, de esta Central Sindical de las Américas, que aglutina a más de 50 millones de trabajadores, según lo que comentan en todo el continente americano, trabajadores como la FLCIO, trabajadores que están ahí en Panamá, trabajadores de la Argentina, trabajadores del Brasil, trabajadores del Paraguay, de Uruguay, de todo el continente, obviamente de México. La UNT está agremiada a esta Central Sindical de las Américas y su secretario general, Rafael Freire, estuvo aquí en México pues para plantear diversos aspectos que están sumamente relacionados con el desarrollo de la clase trabajadora en el continente, pero sobre todo la preocupación que se expresó a partir de que la derecha y la ultraderecha pues ha estado ganando terreno en diversos espacios y en diversos países de nuestro continente. Expresó una gran preocupación de parte de cómo se ha estado comportando este personaje, Javier Milei, como presidente de la Argentina, que ha estado quitando derechos como la jubilación, las pensiones de los adultos mayores, y esto ha provocado que se responda de parte de las organizaciones sindicales con protestas masivas. Sin embargo, han sido reprimidas de manera salvaje de parte de este personaje, Javier Milei. Lo que también ha estado pasando en el Perú con Dina Boluarte, quien, por cierto, tiene un 93% de desaprobación a nivel nacional y que también ha generado serias represiones en contra de las y los trabajadores de los sindicatos y pues ha deteriorado el nivel de vida de las y los peruanos. Después también de haber llegado a este espacio de la presidencia del Perú por medio de un golpe de Estado en contra del presidente Pedro Castillo. Tenemos también el caso de Bolivia, que yo creo que ese es uno de los casos, y también lo decía Rafael Freire en esta visita que realizó al pleno de la UNT, pues es uno de los casos emblemáticos acerca de cómo los péndulos, el movimiento pendular fue de la izquierda y mejoró muchísimas condiciones de vida a partir de la llegada de Evo Morales, y que después sufriera un golpe de Estado en donde Yanine Añez quedaba al frente de este país andino, pero que la justicia se hizo, se llamó elecciones democráticas y otro miembro del MAS, de este movimiento popular boliviano multinacional, llegó nuevamente al poder, a la presidencia, pero
la disputa por el poder. Evo Morales, con toda la admiración que se le tiene después de que fuese rescatado por un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y que el mismo presidente López Obrador mandara por él para salvarle la vida, porque todo indicaba que las intenciones de Yanín Añez y de este grupo de ultraderecha que volvió ahí a Bolivia al poder por medio de un golpe de Estado, pues querían acabar con la vida de Evo, y tuvo que ser sustraído literalmente de Bolivia por un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, pues después de que regresara la democracia a Bolivia, pues se llegó Lucho Arce, con quien ha tenido una batalla encarnizada, porque Evo, a pesar de todo lo que logró por medio del sindicato cocalero, por medio del reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, por medio de toda esta lucha que se ha abanderado allá en la tierra de la Pachamama, pues resulta que tuvieron esta discusión inmensa porque Evo quería ser el candidato eterno de las izquierdas y pues también Lucho no quería dejar el poder, le gustó. Además de que también hubo una intentona de golpe de Estado que fue reprimida, detenida por el mismo Lucho, el presidente boliviano. En fin, unas condiciones ahí que en este momento también se han visto afectados las y los trabajadores, y más porque este golpe pendular que les platicaba, pues hace que la derecha vuelva al poder en Bolivia, o cuando menos esto hay para la segunda vuelta, un candidato Tuto Quiroga, un expresidente boliviano de ultraderecha, muy de la mano de las ideas de lo que está ocurriendo en el Ecuador, de lo que está ocurriendo en la Argentina, de lo que está ocurriendo con Salinas Pliego en México, y diversos personajes que han ido exacerbando pues esta batalla cultural que estamos viendo en los medios de comunicación y que debemos de ser muy enfáticos en subrayarla y en mencionarla, porque a final de cuentas usted me dirá, miren, que me afecta, pero la realidad es que sí le afecta bastante. Bueno, una vez dicho esto, pues va a regresar la derecha a Bolivia, pero sobre todo el caso más preocupante es el de la Argentina con las políticas de Milei. En el Ecuador pues, también hay tácticas represoras, pero en Panamá también tenemos otro caso que, derivado de los aranceles y el uso casi exclusivo que quiere Estados Unidos del canal de Panamá, pues ha habido represiones fuertes a los trabajadores sindicalistas de ahí, sobre todo de este enclave geopolítico importantísimo para el comercio y la economía internacional, que es el Canal de Panamá, y hay unos líderes sindicales panameños encarcelados en este momento. Eso es lo que nos comentaba el secretario general de la CSA. Y vamos a escucharlo de su propia voz para que podamos discernir esta parte. Entre sindicatos y el gobierno que en estos momentos pues está al frente del país. Bueno, la percepción que tenemos es que México pasa por un momento de mucha evolución, de cambios muy importantes. Es un país muy desafiador, es un país que tiene mucha presión de Estados Unidos. Ahora, seguramente é um país que está caminhando para fortalecer a democracia. Há muitas contradições, pero México tem uma ventaja, porque há um sindicalismo como o de la ONT, que mantém um sentido de democracia, um sentido de mobilização, um sentido de defesa dos direitos e dos trabalhadores e trabalhadoras. Agora, creio que é um momento que o sindicalismo aqui em México se pode avançar muito, não somente com o fim dos contratos de proteção, mas para representar um sindicalismo que atenda aos interesses dos trabalhadores, independente de sua afiliação partidária. Então, eu salgo de aqui de México contento, na reunião que tive aqui com a ONT, e com a esperança que México esteja mais presente na América Latina e o Caribe, que aporte mais para a América Latina e Caribe e que pueda trazer experiências nossas também aqui para o sindicalismo mexicano. En ese sentido, don Rafael, ¿qué está pasando en América Latina? Me refiero a lo que está ocurriendo en el embate de Milei contra los sindicatos en la Argentina, lo que está ocurriendo en Brasil, que a pesar de ser un gobierno que se dice progresista, ha habido embates también en contra del sindicalismo. ¿Qué está pasando con el sindicalismo en América Latina? No, en América Latina lo que pasa es la llegada de manera muy fuerte de la extrema derecha. La extrema derecha está en nuestros países para destruir la democracia. Estuve en Brasil con Bolsonaro
e derrotamos Bolsonaro com a eleição de Lula. Está na Argentina, destruindo o Estado, aumentando a pobreza e atacando os sindicatos. Está em Equador de maneira muito forte. Está em Panamá também de maneira muito forte. Está em Costa Rica, aqui cerquita, também de maneira muito forte. El Salvador com uma outra característica, pero na América Latina há uma luta permanente, mesmo com muitas contradições, contra a extrema-direita e contra o neoliberalismo. O Brasil, com Lula, por todas as contradições que podemos ter, é um país que luta. Não podemos juzgar o governo Lula sem ter o dado que Lula tem minoria no Congresso Nacional. A maioria da direita, o Congresso Nacional tem a maioria da direita. É o pior Congresso Nacional, Câmara de Deputados, de toda a história da República do Brasil. É o pior que há. Então, não podemos juzgar solamente o presidente, porque o presidente está fazendo muita coisa boa. Temos uma vitória no Uruguai importante com o chamado OSCE. Temos a resistência em Colômbia. Temos a República Dominicana, que há diálogo social. E temos Honduras com Xiomara. Então, assim, não é uma coisa linear, mas há uma luta muito forte. O centro da América Latina é se logramos derrotar a extrema-direita. Essa é a tarefa central nossa. Trump deu muita energia à extrema-direita. Trump dá muito oxigênio à extrema-direita. E Trump permite que a extrema-direita não tenha vergonha e ataque de maneira muito dura a los sindicatos e a los trabalhadores. Ay, ¿qué mensaje dejaría a los trabajadores mexicanos, a los compañeros de la ONT, pero no solo eso, sino también a quienes están pensando en organizarse para formar sindicatos y que comience a surgir quizá esta conciencia de clase nuevamente y pues que estamos en medio de una batalla cultural? ¿Usted con qué se queda de estos temas, don Rafael? Yo diría así, protejan la unidad. E a unidade se hace com diferentes, não com iguais. Se todos foram iguais, não necessitava unidade. Então, a unidade dos trabalhadores é muito importante. E quando os problemas são muito fortes dentro dos sindicatos, mirem a classe trabalhadora afuera. Mirem como são os trabalhadores afuera. Mirando afuera, nossos problemas são pequenos. E busquemos a unidade com o que nos une. Porque, em geral, como hacemos? Primeiro colocamos os pontos de diferença, os pontos de divergência. Se começamos a debater a diferença, não chegamos. Vamos tentar primeiro entrar com o que nos dá consenso. Defesa dos trabalhadores, salário, condições de trabalho, democracia, seguridade social. Esses pontos que unem, exercitar. Porque quando exercitamos isso, criamos confiança. E criando confiança, podemos aumentar. Agora, mirem a classe trabalhadora. Mirem a classe trabalhadora. Nós outros, na estrutura sindical, somos meios, somos representantes. O fim não é o sindicato é o meio. E aí a democracia pode prevalecer na estrutura sindical. Muchísimas gracias. Bueno, estas fueron las palabras de Rafael Freire en el marco de la plenaria de la Unión Nacional de Trabajadores que se llevó a cabo aquí en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana este pasado miércoles 20 de agosto. Muy interesante esto que menciona de cómo va planteando las problemáticas que se están dando a partir de América Latina, pero resulta que México sí, aunque le duela a la derecha, a la oposición política, pues México se ha convertido en una especie de faro de luz, de esperanza ante pues las condiciones que se han estado presentando en el continente y los gobiernos ultras que han llegado y que han querido acabar inmediatamente con los derechos de las y los trabajadores, que es parte de lo primero que siempre hacen este tipo de gobiernos. A final de cuentas, el mayor ejemplo de lo que estamos viendo es lo que está ocurriendo en la Argentina, donde este personaje con motosierra que se dice León, de pies muy pequeños y también de estatura muy pequeña, que tiene, pues parece ser una relación carnal muy cercana con su hermana, que cuando tiene dudas recurre al espiritismo de la Ouija para aclarar las cosas con su perro muerto Conan, al cual ya ha clonado en más de 5 ocasiones, según él mismo ha reportado en distintos medios de comunicación. Pues bueno, ha sido su estrategia política ha sido la reducción del Estado, tratar de privatizar los medios de comunicación, privatizar todo lo que esté a su alcance, hasta el agua,
y que todos los servicios sean de índole privada y por supuesto que mejor de empresas extranjeras, sobre todo Estados Unidos. Un personaje que ha puesto prácticamente a la Argentina en venta, que después, sin respetar la lucha de miles de jóvenes por ahí de 1982, reconoce y dice que las Malvinas son de Inglaterra, siendo de que pues las Malvinas ha sido uno de los conflictos históricos más importantes que tuvo la Argentina y que, pues bueno, vale la pena no dejar de lado toda esta producción cultural del rock argentino que habla de este conflicto. Pues a Milei le valió queso, simplemente mandó a freír espárragos a todos los que fueran sus opositores, porque decía que iba a acabar con la casta. Y sí, está acabando con la casta, pero con la casta de los mayores, de los adultos mayores, con la casta de las y los trabajadores, con la casta de toda familia argentina que no cuente con ingresos en dólares. Es un tema bastante preocupante y claro que los primeros que intentó golpear Milei fue a la clase trabajadora, para entonces reducir cualquier posibilidad de protesta hasta el punto de criminalizar las protestas. Por medio de esta personaje que se llama Patricia Bullrich, que es una admiradora de los regímenes golpistas de los años 70, de Videla sobre todo, que vale mucho la pena analizar cómo se fueron dando las cosas a partir de este laboratorio neoliberal que se instituyó en Sudamérica, primero a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile en contra de Salvador Allende, y después cómo se fueron instituyendo dictaduras militares en el continente. Ya desde los 50 había habido alguna en la Argentina, una que fue magistral y genialmente escrita, compartida y publicada de parte de Rodolfo Walsh en una compilación de relatos de crónica que se titula Operación Masacre, a partir de un secreto que le dicen en un bar de ajedrez allá en Buenos Aires, que alguien se le acerca y le dice al oído, uno de los fusilados está vivo. Y de ahí surge toda esta idea, toda esta narrativa que Rodolfo Walsh dio a conocer a partir de un golpe de Estado que se dio en el país sudamericano. Y bueno, hoy sin golpe de Estado, hay que decirlo, esa es la realidad. A partir de esta falla de la izquierda con Fernández, el expresidente argentino, la desilusión y la mediatización, porque Milei tenía una exposición tremenda en medios de comunicación, sobre todo en televisión, en programas de estos que se conocen programas de revista, donde fue bastante puesto a prueba, a gritos, a un showman completo, ¿no? Eso es lo que representa Milei, la construcción de los medios. Alguna vez Carmen Aristegui lo dijo, ¿no? Si la televisión hiciera presidentes refiriéndose al entonces candidato y después presidente Enrique Peña Nieto, algo similar, nada más que Milei, pues ha actuado con algo que le gusta mucho al showman, que es el ser cínico, desalmado y muy protagonista. Y, insisto, lo primero que golpean es la clase trabajadora. También lo que ocurre en Costa Rica y en Panamá son cosas completas y absolutamente preocupantes. Lula, el problema con Lula es que ha sido un gran presidente, es un presidente que viene del esfuerzo sindicalista, que nació de la CUT, que sabe de la defensa de los derechos laborales, del beneficio al pueblo, pero tiene a todo el Congreso en contra. Además de que también está enfrentando una andanada diplomática de parte de Donaldo Trump, y todo esto por la cercanía con la que Brasil ha tenido con Rusia y con la India y con China por medio de los BRICS. Entonces vale mucho la pena tener en cuenta estas condiciones, pero los congresos han querido hacer leyes laborales en contra de la gente. Y era como decía Rafael Freire, pero tenemos a personajes como a la doctora Claudia Sheinbaum, a Xiomara Castro ahí en Centroamérica, a Petro en Colombia, que por cierto también se dio otra gran reforma laboral en Colombia y ya nos alcanzaron en cuanto a reducir la jornada a 40 horas. Y aquí los empresarios se niegan. No entiendo esos métodos de explotación tan torpes muchas ocasiones.
porque el explotar a una persona pues no te garantiza mayor productividad. Y también la clase trabajadora debe de tener eso, un reconocimiento y conciencia de clase, porque ser serviles con el patrón muchas veces no nos sirve, ¿eh? Vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Mari Carmen Llamas, quien es parte de la CSA y de Uniaméricas, y ahorita regresamos. Que la levanten. Estamos con la compañera Mari Carmen Llamas, comisionada nacional del Sindicato de Telefonistas y también miembra del Consejo Ejecutivo de CSA. ¿Cómo estás y qué opinas de esta reunión que se dio el día de hoy? Bueno, creo que es muy importante porque es un primer avance para todos los proyectos que tenemos, como siempre, en defensa de los derechos de los trabajadores. Y es muy importante la propuesta que trae el secretario general de la CSA, Rafael Freire, en torno a poner a México en la vanguardia de toda América, no únicamente de América Latina. Si ustedes recuerdan, hemos tenido visitas de representantes internacionales, entre ellos UNI, y en la cual hemos podido establecer reuniones de diálogo con el mismo gobierno, y en todos estos espacios se ha recalcado la importancia que tiene México como un referente en torno a las reformas que ha habido, en torno a la manera de trabajar, en torno a la manera en la que los sindicatos ahorita están uniendo esfuerzos, están poniendo todo de su parte para realmente hacer visible las necesidades de los y las trabajadoras. Entonces, es muy importante esta propuesta que hace el secretario general Rafael Freire, y por supuesto va a contar con todo el apoyo de la UNT, incluidos nosotros como telefonistas. Así es que, pues adelante. Yo creo que esto puede decir mucho más de una opinión personal en cuanto a esta visita, que es bastante importante. Obtuvimos también el compromiso de la CCA de estar más cerca de nosotros. Ustedes lo vieron en el foro que pudimos llevar a ustedes acerca de la juventud, y tengan la seguridad de que vamos a continuar en ese mismo camino de lucha. Bueno, pues esas fueron las palabras de mi compañera Mari Carmen Llamas. Ese mismo día ella es la encargada de las relaciones internacionales del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, y es uno de los puntos importantes. A final de cuentas, la fraternidad y la unidad no solamente se hace por decreto, sino que se necesita un constante trabajo para poder generar este tipo de lazos, de estar informados, qué es lo que está ocurriendo en otras latitudes, pues para que no nos vaya a pasar a nosotros, como lo comentábamos hace un momento, ¿no? Yo pienso sinceramente, y que también lo han dicho distintos analistas políticos de renombre, pues que se trata de evitar este tipo de situaciones como lo que está ocurriendo en Bolivia, donde, insisto, el movimiento pendular de izquierda a derecha fue realmente catastrófico. Y bueno, en este sentido, pues fue lo que estuvo ocurriendo a partir de ese miércoles, y que esperamos y tenemos que trabajarlo, haya mejores condiciones de acercamiento hacia con América Latina. Creo que la formación de una gran clase trabajadora va a ser fundamental para que aprendamos unas de otros, otros de unas, etcétera, y poder generar esos grandes lazos de unidad que históricamente se tienen en el sindicalismo y en la clase trabajadora. Insisto, el fomentar la conciencia de clase entre las y los trabajadores va a ser un acto fundamental de unidad, y también para estar preparados ante los embates que seguramente van a llegar, porque con un presidente como Donald Trump en el poder en Estados Unidos, y quién sabe, vaya usted a saber cómo se van a reorganizar, porque ha perdido muchísimo apoyo. De hecho, ya solamente cuenta con un 40%, según encuestas, de las bases con las cuales llegó al poder. Esto quiere decir que un 60% de los estadounidenses ya no está de acuerdo con las políticas antimigrantes, y que, por cierto, en estos momentos veía una nota donde Marco Rubio anunciaba que le van a quitar las visas a transportistas mexicanos.
Esto, pues, que dejen la mercancía en la frontera y que ahora sí vengan a México transportistas estadounidenses. La cuestión es golpear a la economía, tratar de someter a los países latinoamericanos, sobre todo México, que lo tenemos a un ladito, Estados Unidos. La idea es someter a las fuerzas económicas, laborales, y quieren tener estas condiciones porque recordemos que ellos se sienten imperio, ellos son imperio a final de cuentas. Y sin embargo es un imperio en decadencia, es un imperio que está decayendo, es un imperio que ya no tiene la misma hegemonía que antes. Hay un nuevo orden mundial pluricultural, plurinacional, donde existen países como China, como Rusia, como la India y hasta como México, que se está convirtiendo en el faro de luz de América Latina y en donde pues estamos dando una batalla ejemplar, decía la presidenta Claudia Sheinbaum en esta conferencia de prensa matutina que Diario ejerce y encabeza, que a pesar, lo dijo este jueves 21 de agosto, que a pesar de las condiciones, de los aranceles, de las presiones de parte de Estados Unidos, el país ha estado creciendo en exportaciones y ha estado creciendo económicamente. Han hecho un gran punto, ¿no? Esta idea no esta idea, sino estos resultados que mostró también el INEGI, con el cual la oposición no ha podido y están sumamente desquiciados en este sentido, es que con la idea del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador, de primero los pobres, pues salieron de la pobreza multifactorial más de 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. Ciertamente no estamos hablando de que hayan salido de la pobreza en el término concreto, es una realidad, pero dejaron la pobreza extrema y ahora pues sí, ya saben que van a tener de comer al día siguiente, no como anteriormente era, pues de que no hay manera de que puedan tener, pues no sabían que iban a comer. Cuando uno iba a Chiapas, cuando eran los campamentos por la paz que encabezaba el obispo Samuel Ruiz, ahí junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, uno se da cuenta de que había gente que realmente pensaba que me sale más barato el cajón o la medicina. Y son cosas que los medios neoliberales jamás mostraron. La precarización laboral, antes de que entrara el presidente López Obrador, el salario mínimo llegó a tocar los 80 pesos diarios. Hoy está en 250, pero imagínese usted, ¿se podía vivir con 80 pesos diarios? Pues claro que no se vivía. Y luego se preguntan por qué crecieron las bandas del crimen organizado, por qué se encontraron fosas clandestinas donde llevaban a jóvenes a Jalisco con el engaño de decirles que les iban a dar trabajo, porque la precarización laboral es uno de esos aspectos que el neoliberalismo utilizaba para mantener sometida a la gente, el famoso ejército de reserva, como les ponían en la casa de Toño, ¿no? Ese mensaje, creo que ya lo quitaron, ese mensaje de doy gracias por estar cansado, por tener trabajo y no por andar buscando, espérate. Y les decían, es que hay millones como tú que quieren tu empleo, si tú no lo quieres, pues llégale, va a haber otro que sí lo va a aceptar y acabar con la conciencia de clase, el decirles los sindicatos son malos, no te organices, te van a robar, pues es lo mejor que le puede pasar a un empresario. Porque para todo empresario el mejor sindicato es el que no existe. Hay que ponerlo sobre esa línea. Hay indicios de que hay también el esquirolaje, ¿no? Aquellos que trabajan para el patrón dentro de la organización sindical e intentan dividirla y atomizarla para entonces, pues ellos tener alguna ganancia económica. Claro, visto desde el punto de la característica individualista, no les interesa el colectivo, no les interesa que ocurra contigo, conmigo. Y la realidad es que el sindicalismo democrático, como el que practicamos aquí a través de los consensos, las asambleas, los mítines, los acercamientos a los centros de trabajo, pues nos da la oportunidad de generar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones democráticas y que todas y todos tomemos las decisiones que esperemos y esperamos siempre nos benefician y salir avantes en negociaciones contractuales, revisión salarial, en negociaciones dentro de los centros de trabajo, en las especialidades con las que cuenta el sindicato de telefonistas, pero hay otros espacios, otras empresas donde les ven las noticias, todos son
todos los sindicatos son malos, son gángsters. ¿No me crees? Ve la película de Scorsese de ¿cómo se llama? El irlandés, viejo, en Netflix, ¿no? O sea, no, que habla de Hoffa, por eso lo menciono. Pero la idea es que generemos condiciones de mejoramiento de la vida y el sindicalismo tiene que hacer eso. Y en estos momentos, el sindicalismo tiene que tomar definiciones de hacia dónde tiene que generar sus procesos, sus batallas y que tenemos que entrar a la batalla cultural. Por eso estamos aquí discutiendo estos temas y discutiéndolos en espacios como la UNT y lo que refiere. En estos temas de lucha, fíjese usted que hace ya un par de años, un call center en Pachuca, Hidalgo, de Atento, decidió que en medio de toda esta obligatoriedad que dio la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, en cuanto a que los contratos colectivos de trabajo debían ser legitimados por parte de los trabajadores, es decir, que sí los conocían, que sí estaban de acuerdo, que sí habían votado por sus dirigencias y representantes sindicales, etcétera, etcétera, pues dio como resultado que este centro, este call center, Atento Servicios, pues echó para atrás un contrato colectivo de trabajo que ellos no conocían, que estaba manejado por la empresa con un sindicato blanco. Bueno, lo echaron para atrás. Después vino una idea de reconformar un sindicato en el cual, pues bueno, estaban las y los trabajadores atentos a quién iban a elegir. Y el grupo de trabajadores que logró echar para atrás al sindicato falso, a ese sindicato blanco en este centro de atención a clientes que le trabaja mucho a BBVA Bancomer, resulta que la empresa Atento metió un sindicato blanco, otro, creado por ellos. ¿Qué pasó? Que hubo represión, hubo despidos, hubo compañeras y compañeros que perdieron su empleo, que fueron amedrentados, que para hacer la campaña, para hacer que las y los trabajadores eligieran a un nuevo sindicato, no los dejaban entrar a hacer campaña, una represión como si estuviésemos en medio de los años 80. Resulta que esto se llevó a un panel laboral del TEMEC, donde estuvo presente pues la representación de Estados Unidos por el capital que tiene Atento y también estuvo presente pues los especialistas del panel laboral de México, la Secretaría de Trabajo, el sindicato de telefonistas que apoya a los compañeros de Atento Servicios, que ya son una sección del sindicato, y el otro sindicato de empresa. Bueno, pues el panel concluyó y se produjo una denegación de derechos en el centro de llamadas de Atento, evidenciando una interferencia ilícita y discriminación antisindical por parte de la empresa. Dice esta nota del periódico El Economista que firma María del Pilar Martínez. Esto es la primera vez en un panel el mecanismo laboral de respuesta rápida resuelve una denegación de derechos y marcó el primer caso laboral exitoso. El primer caso laboral exitoso bajo el mecanismo de disputas de cualquier acuerdo comercial. Es decir, que asimismo destaca que se creó un clima de temor a través de múltiples intervenciones durante varios meses, así como la discriminación contra la dirección del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, lo que resultó en la decapitación de la coalición, considerada una grave violación, la coalición de asesores. Y bueno, sigue esta nota que por supuesto el STR cabe destacar que el caso inició el 28 de noviembre de 2023, cuando el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana presentó una petición ante el mecanismo laboral de respuesta rápida, en su momento representante comercial de los Estados Unidos, solicitó a México que revisara si las trabajadoras y trabajadores de Atento se les negaba el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva dentro de la empresa, a lo que el STRM apoyó a los trabajadores. Bueno, esta es una nota
un poco más extensa, pero vale la pena entonces poner, ¿se puede lograr defender los derechos de las y los trabajadores por medio del sindicalismo? Sí. El sindicalismo democrático e independiente es la mejor arma, la mejor herramienta con la que cuenta la clase trabajadora para defender sus derechos. Sí. ¿Existe el sindicalismo blanco? Sí. Pero, pues para eso hay que tener la lucha, compañeras y compañeros. Para eso hay que estar al pendiente de cómo se van desarrollando los acontecimientos, tener buena información y sobre todo, pues estar al pendiente de lo que realmente está ocurriendo alrededor de nosotras y nosotros. Bueno, este es el programa número 01 de Clic en el Trabajo. Y pues vamos a estar aquí en este mismo horario, en estos mismos días, una vez a la semana, con todas y todos ustedes. Vamos a hacer un programa más amplio, con mayor número de notas, con entrevistas, con trabajo. Bueno, solamente vamos a hablar de estos temas y vamos a hacer hincapié, compañeras y compañeros, en que tenemos que hacer mucho énfasis en tener conciencia de clase trabajadora, de clase obrera. Cuídense mucho y nos estamos leyendo, oyendo y viendo.